Bien, hermanos, esta noche tenemos el plan de iniciar el estudio de el primer libro de Samuel. Así que abra su Biblia, por favor, en primer libro de Samuel. El Señor nos ha dirigido a poder predicar este libro. La idea es irlo predicando capítulo a capítulo hasta que el Señor nos lo permita. Y es un libro fascinante. Es un libro lleno de muchas lecciones prácticas muy provechosas. El plan de la enseñanza de este libro será práctica. Queremos adquirir todas aquellas lecciones prácticas para nuestra vida y verán que es un libro maravilloso para aprender más de nuestro Señor Jesucristo y para aprender a vivir como nuestro Señor Jesucristo lo manda también. El capítulo 1, donde vamos a comenzar, es un capítulo deslumbrante, hermanos. Está lleno de muchos aspectos importantes como la oración, la familia, la aflicción de Ana. Ustedes saben esa preciosa historia con la que comienza el libro. Pero hoy vamos a ver cómo Dios bendijo a Ana y la usó para que naciera su siervo, Samuel. Samuel es un siervo de Dios importante porque él va a presentar al primer rey de Israel, Saúl, y después va a ungir al rey David. Así que Dios usó a Ana y es lo que tenemos en el capítulo 1 para traer a este mundo al gran siervo de Dios llamado Samuel. Lo que quiero hablar con ustedes, hermanos, en este primer capítulo es cómo el soberano bendice al sumiso. De esto trata el capítulo 1. Cómo el soberano bendice al sumiso. El soberano es Dios. El sumiso, o mejor dicho, la sumisa fue Ana. Y lo que vemos en este capítulo es cómo el soberano Dios bendijo a la sumisa Ana. Y esto para nosotros es una lección muy importante, porque si Dios siendo soberano va a bendecir, Él va a bendecir a los que son sumisos, como Ana. El primer libro de Samuel es escrito probablemente por mismo Samuel, por Natán o por Gad, alguno de ellos, no tenemos idea quién fue, la Biblia no lo dice, no estamos seguros. Alguno de ellos tres pudo haberlo escrito, pero lo que sí sabemos es que es inspirado por el Espíritu Santo. Lo que sucede al inicio es durante el periodo de los jueces, y usted sabe que el periodo de los jueces fue el periodo más oscuro de maldad, de pecado de la nación de Israel. En ese tiempo es que encaja los primeros capítulos del libro de Samuel. También todo lo que sucede en este primer libro de Samuel ocurrió más o menos en el 1105 al 973 antes de Cristo. En otras palabras, lo que vamos a estudiar ocurrió más de 1000 años antes de que Cristo naciera, muchísimo antes. De hecho, el libro nos narra más de 100 años de historia, desde la concepción de Samuel hasta el rey David. Nos narra más de 100 años de historia de Israel. Samuel nace aproximadamente en el 1105 y este libro fue escrito probablemente poco tiempo después de que habían pasado los sucesos que describe. Y este libro se escribió para que el pueblo viera cómo Dios había mirado lo que había pasado con Elí, con Saúl y con David. Este libro es muy interesante, hermanos. Narra subidas y bajadas, subidas y bajadas. En primer libro de Samuel tenemos el descenso de Elí y luego la subida de Samuel. Luego el descenso de Samuel y la subida de Saúl. Luego el descenso de Saúl y la subida de David. Eso es primer libro de Samuel. Cómo Dios va poniendo líderes, uno pasa, el otro emerge, luego pasa y emerge el siguiente. Quiero recordarles esto, hermanos. Este primer libro de Samuel no es otra cosa sino el libro de liderazgo espiritual y es un libro que anunciaba al Señor Jesucristo. Este primer libro de Samuel anuncia al verdadero rey, profeta y sacerdote que vendría perfecto, que no fue Elí, ni Samuel, ni David, ni Saúl, sino anunciaba al verdadero rey sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver cómo estos hombres fracasaron, pero Jesucristo no fracasó. Bien, hermanos, vamos a analizar el capítulo 1 y no lo vamos a leer ahorita por cuestión de que es bastante extenso, pero lo vamos a ir leyendo y sígame por favor y va a ver lo que vamos a estar
la manera en que lo vamos a estar haciendo. Quiero compartir con ustedes dos maneras en que el soberano bendice al sumiso. Dos maneras en que el soberano bendice al sumiso. Como les dije, el soberano es Dios, el sumiso en este pasaje es Ana. Y vamos a ver dos maneras en que el soberano bendice al sumiso que nos motivan a depender de él. Dos maneras en que el soberano bendice al sumiso que nos animan a depender de él, como lo hizo Ana. Y vamos a ver primero cómo el soberano respondió la oración de Ana, versículos 1 al 20. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo el soberano recibió la adoración de Ana, versículos 21 al 28. Repito. Primero, vamos a ver cómo el soberano respondió la oración de Ana, versículos 1 al 20. Y en segundo lugar, veremos cómo el soberano recibió la adoración de Ana, en los versículos 21 al 28. Vamos a empezar con el primero. El soberano respondió la oración de Ana. Y vamos a ver cómo lo hizo Dios. Versículo 1, por favor. Tenemos ahí la ubicación primero. Y así abrimos primer libro de Samuel. Dice, versículo 1. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Bueno, hermanos, de entrada, el libro comienza diciéndonos de dónde era Elcana, la familia de Samuel. Y dice que era de Ramataim. Usted lo puede ver después en sus mapas. Pero Ramataim estaba más o menos a unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén. No estaba nada lejos. Pero además de eso, hermanos, lo que nos sirve este primer versículo del libro es para hacernos ver que lo que va a narrar es algo cierto. Fue en un lugar específico, con personas verdaderas. No es como que un cuento que ocurrió ahí en nunca jamás, o como una historia que ocurrió hace muchos, muchos años, simplemente inventada, sino que este es algo real que sí pasó, que es histórico, que sucedió en un lugar con personas verdaderas, que no es un cuento, que es verdadero porque sucedió y el Espíritu Santo lo inspiró. Además, según ese primer versículo, vemos que Elcana, que es el papá, el futuro papá de Samuel, era levita, según primer libro de Crónicas 6, 26 al 28. Esa familia que narra ahí eran levitas. Así que Samuel tenía derecho para servir al Señor al ser de esa tribu. Versículo 2, hermanos, no solamente nos dice el lugar, sino también la familia. Mire el 2. Y tenía él dos mujeres. Ya empezamos mal, ¿verdad? Tenía él dos mujeres, versículo 2. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Aquí tenemos la familia de Elcana. Y de entrada, hermanos, vemos que este hombre tenía un matrimonio en poligamia. Tenía dos esposas. Esto no era permitido por Dios. Y el hecho de que esté ahí en primer libro de Samuel no significa que sea correcto. Dios no lo había mandado así. Dios no lo había permitido. Entonces te dirás, ¿y por qué entonces Elcana lo estaba haciendo? ¿Por qué tenía dos? Bueno, hermanos, porque en ese tiempo la costumbre de las naciones vecinas era esa. La costumbre oriental era esa. De hecho, hermanos, creemos que Ana fue su primera esposa, pero ella, como vamos a ver en el siguiente texto, no podía tener hijos. Elcana tomó una segunda esposa para poder tener hijos. De modo que Ana era la primera y Penina era la segunda. Qué feo suena eso, ¿verdad? Ana era la esposa y Penina era la otra. Eso suena todavía peor, ¿verdad? Probablemente, hermanos, no lo sabemos. Podría ser que Penina era hermana de Ana, porque eso era la costumbre también. ¿Recuerdas en Jacob, que tuvo dos esposas que eran hermanas? Era muy probable que también Ana y Penina fueran hermanas y eso aumenta la rivalidad. Así que aquí tenemos a un hombre casado fuera de los términos de Dios. Sí, era una costumbre pagana, pero no era la voluntad de Dios. Dirás, bueno, ¿y cómo le hacía? Vamos a ver en el texto, hermanos, que este Elcana parece que tenía dinero. Por todos los datos que vamos a ver a continuación, era una familia de solvencia económica. Pero no porque puedas mantener dos mujeres, es correcto eso, ¿verdad? No porque puedas mantener a más de una, eso lo va a tomar bien nuestro Dios. Era algo prohibido. Dios había dicho en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá
a su mujer, no a sus mujeres. Un Adán con una Eva con un Adán, no un Adán y un Esteban, hermanos, ¿no? No una Marta y una Juana, no. Dios había creado un hombre para una mujer, ese es el orden bíblico. Dios había dicho también en Proverbios 5:18, alégrate con la mujer de tu juventud. La mujer, cada esposo con su esposa. En 1 Tesalonicenses 4, Pablo dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad de honor. Dios no permite la poligamia, hermanos. No empecemos a decir, mira, ya me gustó el libro de Samuel, empieza con 2 mujeres y un camino. No, hermanos, no era permitido por Dios. Es algo de la costumbre y que de hecho, vamos a ver a continuación, le trajo muchas consecuencias a Elcana. Dios no lo aprobaba ni lo había mandado, pero aquí es donde está la paradoja. Aunque Elcana tenía 2, aún a pesar de eso, él parece ser un creyente verdadero, hermanos. Mire, por favor, versículo siguiente, versículo 3. ¿Por qué digo esto? Porque aquí lo vemos adorando, versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad, este es Elcana, para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. A ver un momento, hermanos, allí. Dice que cada año subía Elcana a Silo. Silo era la ciudad de adoración porque ahí estaba el tabernáculo. No había templo, recuerde. El templo lo construyó Salomón muchos años después. Aquí todavía era el tabernáculo que habían traído en el desierto. Era el lugar de adoración y estaba en Silo. La Biblia dice que este hombre Elcana subía cada año. Ahora, esto está basado, hermanos, en Éxodo 23, 14 al 17, donde Dios mandó que todo hombre israelita tenía que subir a adorar 3 veces al año, al menos 3 veces al año. Eso lo dice Éxodo 23. La familia no tenía que subir, las esposas no tenían que subir, era opcional, pero los hombres Dios había mandado que 3 veces al año tenían que ir a adorar a donde estaba el tabernáculo. Así que aquí vemos que Elcana era obediente. Elcana está adorando a Dios. Elcana está subiendo año con año a hacer lo que Dios había mandado. ¿No te parece importante? O sea, nos gusta hablar mal de Elcana, ¿no? Y decimos, ese Elcana tenía 2 mujeres. Ahora se entiendo por qué se llamaba Elcana, ¿verdad? Era el canalla que tenía 2 esposas. Tremendo. Pero ve este versículo. Adoraba y tenía intención de buscar a Dios y hacía lo que Dios le había mandado, aunque tenía ese pecado en su matrimonio. Muestra una fe genuina. Muestra como todos nosotros, para que no empecemos a señalar a Elcana, muestra como todos nosotros una obediencia imperfecta. Una obediencia imperfecta. Varón que estás aquí, empiézate conmigo a identificar con Elcana. Adoraba a Dios, buscaba a Dios, era un creyente, pero su obediencia era imperfecta. Pero hermanos, en este versículo 3 tenemos una de las grandes joyas. Lo leímos y no se dieron cuenta, estoy seguro. Versículo 3 otra vez. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios. Escuche esto. Primera vez que aparece este nombre en todas las Sagradas Escrituras. ¿A quién iba a adorar? A Jehová de los ejércitos. Primera vez en la Biblia que se menciona este bendito nombre, hermanos. Jehová de los ejércitos. Y mira esto, no se menciona en un entorno de guerra, ni de combate, ni de huestes, se menciona en una familia que va a ser usada por Dios. Este nombre de Dios, hermanos, es hermoso. Remarca la soberanía de Dios en el hebreo, literalmente ese nombre de Dios lo pone a él como el soberano, el capitán, el general, el que está al mando. Eso quiere decir el nombre Jehová de los ejércitos. Lo pone como el capitán soberano. Es por eso que estamos hablando de Dios en este capítulo como el soberano que bendice al sumiso, que vamos a ver que en este primer punto lo bendice respondiendo la oración de Ana. Hermanos, ¿quién es este soberano? ¿Quién es este Jehová de los ejércitos? Mire, ¿qué dice Isaías capítulo 6? ¿Se acuerda? Los ángeles dicen, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Pero cuando tú vas al Nuevo Testamento, en Juan capítulo 12, cuando Juan habla de Jesucristo, dice que la visión que Isaías vio era Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es el Jehová de los ejércitos, hermanos.
Aquí tenemos al Señor Jesucristo. Él es Jehová de los ejércitos. Y aquí tenemos siendo el soberano que va a llevar a esta familia para que sean usadas grandemente por Dios y traigan a la vida a Samuel. Qué hermoso, hermanos, es hablar de nuestro Señor Jesucristo como el soberano que va a usar y a bendecir a Ana. Mire, por favor, una vez más, versículo 3 dice que esto pasaba en Silo, ¿sabe? Ahí estaba el arca, esto estaba más lejecito, estaba como unos 32 kilómetros al norte, tenían que echarse su caminada cada año 3 veces, y ahí estaban los sacerdotes, vea por favor, el sumo sacerdote se llamaba Elí, primer nombre, Ofni y Finés, eran también perversos. Próximas semanas, si Dios quiere, vamos a ver en el capítulo 2, estos dos hijos de Elí eran terribles, hermanos. De entrada, miren, Ofni y Finés no son nombres hebreos, son nombres egipcios, ya con eso le digo mucho. Pero en el capítulo 2 vamos a ver la maldad y la perversidad de estos hombres. Al parecer Elí ya era grande y sus hijos se encargaban de todo en el tabernáculo. Por lo tanto, si Elí ya era mayor, ellos eran los que llevaban la batuta en el tabernáculo. Según capítulo 4, versículo 18, Elí fue juez y sumo sacerdote, así que es el que está encargado ahí, y aunque sus hijos eran inmorales, Dios va a hacer justicia. Versículo 4 tenemos el sacrificio, vean, hermanos, por favor, versículo 4 dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas. Ya lo ve, era un hombre con solvencia económica, tenía hijos, tenía hijas, ahí se mencionan varios, aparte de sus dos esposas, y dice que a cada uno le daba su parte. Usted pensará que le daba una moneda para que echaran en la ofrenda. No, acuérdese que eso se trataba de holocaustos y sacrificios al estilo levítico. Así que lo que ellos tenían que llevar era un animalito. Pero había algunos sacrificios que solo una parte del animal se entregaba al sacerdote y la otra parte se la comían los mismos los que ofrecían. Había algunas ofrendas así. De esto está hablando. Lo que Elcana hacía era llevar al sacerdote la parte que pedía la ley y el resto del animal lo comía junto con su familia. Así que eran ofrendas vastas, eran ofrendas grandes las que Elcana llevaba. Pero miren, hermanos, versículo 5, ahí hay algo importante. Versículo 5 dice, pero a Ana daba una parte escogida. El hebreo dice, a Ana le daba la cabeza, o sea, la cabeza del animal. Y usted dirá, ahí está la base bíblica para los tacos de cabeza. No, hermanos, aunque los tacos de cabeza son ricos, aquí Ana le tocaba la cabeza, porque es una parte rica con sabor, a ella le tocaba comerse esa parte. ¿Por qué? Porque de esa manera Elcana le demostraba que la amaba. Por eso estamos seguros de que Ana era la primera esposa, la amada, pero a causa de su esterilidad, Elcana había tenido el tomar otra esposa fuera de la voluntad de Dios para poder tener prole. Aquí tenemos que en ese sacrificio, hermanos, que hace nota una de las consecuencias del pecado de Elcana. ¿Lo vio? Favoritismo. Favoritismo. Aquí estamos viendo a Elcana dándole a Penina a los hijos, pero a Ana le da algo especial. Es desfavoritismo, hermanos. La amaba y eso no está bien. Dios creó el matrimonio para que sean dos, no tres. Mire lo que dice al final del versículo 5. Porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. No lo olvide, este capítulo menciona a Dios como Jehová de los ejércitos. Y Jehová de los ejércitos es el soberano. ¿Y qué dice aquí? Que el soberano no le había concedido tener hijos. Literalmente el hebreo dice, había cerrado su vientre. Había cerrado su vientre. Vean, hermanos, que el Dios soberano tiene control absoluto sobre todo. No solo sobre el universo, sino también sobre el vientre femenino. Aquí tenemos el énfasis, vean, el énfasis en el versículo 5. Jehová no le había concedido tener hijos. O sea, no era cuestión de salud, no era cuestión de pecado, vamos a ver ahorita, no era cuestión de necesidad de algún tratamiento, era cuestión del plan de Dios. Dios el soberano no le había, o mejor dicho, había cerrado su vientre. Hermanos, esto era doloroso para Ana. Y dirás, claro, pastor, ¿cómo no? Como mujer, la mujer desea tener hijos. Sí, hermanos, es verdad,
pero en el entorno judío era peor. Déjenme le explico por qué. Según Deuteronomio 7, 11 al 14, Dios había prometido que bendeciría con hijos a los creyentes. En otras palabras, si eras un creyente obediente a la ley, Dios te iba a dar hijos. Por lo tanto, si una mujer, un matrimonio no tenían hijos, se consideraba como una maldición de Dios sobre ese hogar. Se consideraba como que un pecado estaba obstruyendo la bendición de Dios sobre ese hogar. Así que ya se ha de imaginar cómo se sentía Ana. Dios no le daba hijos. Y Ana quizá pensó que era por algún pecado o que había una maldición sobre ella por algún pecado. Sin embargo, hermanos, hoy que vemos esta historia, vemos que no había un pecado específico que estuviera causando la esterilidad de Ana. Escucha, por favor. La esterilidad de Ana era parte del plan de Dios. Dios había planeado que esta mujer fuera estéril para glorificarse a sí mismo y llevar a cabo un milagro que lo exaltara a él. Así que cuando hay una mujer que por alguna cuestión no puede tener hijos, o déjenme ampliar esto, hermanos, pero hay una mujer, una señorita que no ha podido ni siquiera casarse o que no tuvo la oportunidad de casarse o que no tendrá la oportunidad de casarse nunca o que no podrá tener hijos nunca, no te precipites a pensar que es por pecado. Puede ser simplemente que como en el cuerpo de Ana, es parte del plan soberano de Jehová de los ejércitos. Él controla eso. Él tiene su mano sobre estas cosas. Él es el que está por encima de estos elementos. No precisamente es porque haya maldición a causa del pecado, sino Dios tiene un plan siempre con esto y lo vamos a ver aquí con Ana, cómo Dios desenvolvió todo eso. Y digo, hermanos, nosotros vemos el pasaje y decimos, ya me lo sé, siguientes versículos, ya nace, luego crece, fue un éxito, pero ella no sabía nada, hermanos. Nosotros lo leemos porque ya sabemos la historia, pero ella no sabía nada. Ella actuaba como que quizá ya pensando que nunca iba a tener hijos. Entendamos cómo el dolor que ella estaba sintiendo al ser estéril, siendo judía. Y esto se amplificaba, versículo 6, porque tenía una rival, versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque, vean el énfasis, porque Jehová no le había concedido tener hijos. No era problema de Cana, no era problema de Ana, no era problema de salud, era Jehová de los ejércitos. Pero miren, hermanos, versículo 6 dice que su rival la irritaba. Su rival la irritaba. Esto quiere decir literalmente la provocaba a enojo. Penina, la esposa con hijos, provocaba a enojo a Ana, probablemente era su hermana, como les dije. Aquí el versículo nos habla como que de enojo mezclado con tristeza. Realmente era tristeza, hermanos. Realmente es tristeza. No, el texto original no habla de enojo, sino de una tristeza profunda. Ana era despreciada y provocada a tristeza por Penina, y una vez más el énfasis, Dios no le había permitido. Hermanos, vean esto. Aquí tenemos otra consecuencia del pecado del Cana. No solamente había favoritismo por una de sus esposas, sino aquí tenemos otra consecuencia de la poligamia. Una de ellas sufría, y sufría mucho. Ana sufría por su rival, que así le llama el texto. Ana sufría porque Penina la molestaba. Y escuchen esto, hermanos. Siempre que habrá pecado, siempre habrá sufrimiento en consecuencia de ese pecado. Por favor, no te tragues el engaño del diablo de que un poquito de pecado no pasa nada, o de que el pecado mientras lo escondas no tendrá consecuencias. Eso no es cierto. El pecado en cualquier grado siempre traerá sufrimiento, consecuencias. Y aquí tenemos un hombre temeroso de Dios, el Cana, había hecho malas cosas, poligamia, 2 mujeres. Y aquí tenemos las consecuencias, favoritismo, tristeza en su esposa, en su verdadera esposa. Y por favor, hermanos, pensemos y entendamos más allá cuánta envidia le debía de tener Penina. ¿Por qué? Porque su esposo la amaba más a la otra que a ella. Ella le daba hijos, pero el amor estaba por la otra, el amor del esposo. Imagínense ese egoísmo, esa envidia que había, esa rivalidad.
Y miren, yo soy hombre, yo no puedo entender la rivalidad entre dos mujeres que se pelean por un hombre, pero puedo imaginar la tristeza del hombre. Ponte en los zapatos del Cana. O sea, él sufría de ver a sus dos mujeres agarrándose del chongo, ¿no? ¿Ves cómo las consecuencias del pecado vienen a todos? No solamente entre las dos esposas, sino hasta el Cana sufría por esta situación. Algo que me entristece ver en estos textos, hermanos, es que como el Cana subía con toda su familia, mira esto, date cuenta. ¿A qué subían, dijimos? A adorar. Iban todos, ¿cierto? Iban todos a adorar. Piensa en esto. Penina, la esposa con hijos, irritaba a Ana cuando habían ido a adorar. ¿Entiendes eso? Penina era una adoradora hipócrita. Estaba en sí lo queriendo adorar, pero por dentro en su corazón estaba riñendo, rivalizando con la otra mujer, con Ana. Esto es como nosotros cuando venimos al culto y queremos adorar a Dios y por acá con nuestra familia estamos de malas, gritándoles, echándoles miradas, peleando en el camino. Vamos a adorar, pero estamos en pleito con alguien. Es lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. Estás matándolo, así que no adores. Deja y ofrenda ahí. Reconcíliate con tu hermano. Esta Penina, hermanos, es una adoradora hipócrita. Está haciendo las cosas mal. Está rivalizando y en su corazón está queriendo adorar al Señor a pesar de eso. Eso es adoración hipócrita y Dios no la recibe. Dios no la recibe. Vean, por favor, la tristeza en el versículo 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Esto era cada año, cada año, cada año, cada año. Subían y la hacía sufrir, subían y la hacía sufrir. Algo, una tristeza continua. Vean, por favor, ¿y el Cana? ¿A qué hora va a aparecer el Cana? ¿Qué piensa el Cana? Siguiente versículo, hermanos, versículo 8. Aquí vamos a ver al hombre, a ver qué, si ayuda en algo. Versículo 8 dice, y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Lo ves? Como, Ana, te rayaste conmigo. ¿Para qué quieres hijos? Conmigo estás y te sobra. Vienes y te sobra. ¿Para qué quieres? Miren, hermanos, ya les estoy demostrando. Ellos eran de una posición económica buena. Tenían todo lo que querían materialmente. Y el Cana, hermanos, en esta frase del versículo 8, vamos a tenerle gracia al Cana, ¿de acuerdo? Yo creo que eso el Cana lo dijo con buenas intenciones. O sea, quería animar a su esposa. No quiero tomárselo a mal como que estaba diciendo, cállate, no es nada, ¿no? Yo creo que sí la comprendía. Pero, aunque dio unas palabras bien intencionadas, no eran las que su esposa necesitaba. Cuidado, varones que estamos aquí. A veces somos muy faltos de comprensión con nuestra esposa. Queremos solucionarle el problema en vez de escucharla y comprenderla. Queremos que nos diga rápido y se calle para que nosotros le demos la respuesta y nos deje dormir. Queremos apagar rápida la comunicación porque lo que ella nos está diciendo no es tan importante. Entonces, cállate y ya, sigamos adelante en la vida, no quitemos tiempo. Cuidado, hombres que están acá. No seas el Cana, no seas como el Cana. De por sí, hermanos, el matrimonio es difícil. Primera de los Corintios 7, versículo 28, dice Pablo que el matrimonio trae aflicción de la carne. O sea, en otras palabras, el matrimonio de por sí es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque son dos pecadores uniendo su vida, por eso es difícil. Dos pecadores, dos almas pecadoras que se unen y viven juntos. ¿Cómo no va a haber dificultades? Claro que la hay, aún en Cristo. El matrimonio trae consigo aflicción de la carne. Pero si todavía a eso le agregas tu pecado, como en el caso del Cana, estás perdido. Vendrán estas tristezas, estas consecuencias como le vinieron a la familia del Cana. El pecado y las consecuencias se multiplican. Estoy seguro que el Cana le dolía todo eso. Proverbios 19:13 dice, gotera continua son las contiendas de la mujer. Yo me imagino que el Cana sufría de ver a Penina molestando a Ana.
Y a lo mejor el Cana ya no sabía dónde meter a Penina, arrepentidísimo de a lo mejor haberse casado con ella, pero ya tenían hijos y hijas, ya eran las consecuencias, las tenía encima, pero seguramente sufría de todo esto. Hermanos, podemos aprender algo de estas cosas, ¿no? Mire, mujeres que están aquí, por favor, todas las mujeres que están aquí, les ruego en el amor del Señor, no sean peninas. Si tú estás casada o te estás cerca de algún hombre, no seas penina, torturadora de tu esposo, torturadora de tus hijos, torturadora de tu marido, no seas penina, por favor. No hagas sufrir a tu marido sin razón, no seas una penina, no lo seas. Ahora, hermanos, esto también nos puede enseñar en cuanto a la familia más, porque suegras que están aquí o que serán suegras, a las suegras las queremos mucho, ¿verdad? Pero suegras, por favor, no actúen como si fueran la segunda esposa de su hijo, que a veces eso pasa. La suegra se entremete tanto que ya parece la segunda esposa y pasa lo mismo, rivaliza con la esposa verdadera. Hay suegras que dañan tanto como Penina porque se entremeten en lo que no les corresponde. Cuidado, suegras que están aquí o que serán suegras a futuro, no actúen como si fueran esa segunda esposa de su hijo. Pero aquí hay otra opción. Podemos ser como Ana. Y si eres como Ana, confía en Dios, en el soberano Jehová de los ejércitos. Miren, por favor, versículo 9 tenemos la oración. Versículo 9, la oración de Ana. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Pausa allí. Ella iba, su rival la irritaba, no comía, pero esta vez sí comió, dice el versículo 9, y entonces versículo 10 dice que comenzó a orar, pero con amargura de alma y con llanto, dice, lloró abundantemente. Aquí tenemos a Ana, hermanos. Mira, a partir de aquí se centra en Ana. Ana buscaba a Dios. Ana realmente estaba buscando al Señor en su vida. Ella, aunque estaba afligida, aunque estaba en amargura de alma, ella está buscando a Dios. Esta es una persona sumisa. Esta es la clase de persona a la que el soberano bendice. Una persona que aunque esté sufriendo, no se justifica por eso, sino que busca al Señor de todo su corazón, a Jehová de los ejércitos. Esta oración, dice el versículo 10, que Ana lo hizo con llanto abundante. Miren, hermanos, qué hermoso. Fue la respuesta de Ana. O sea, Ana está sufriendo y su respuesta es orar. Ana no se vengó de Penina, hermanos. Ana no se amargó contra el Cana, eso es lo que siempre pasa. Las Anas se enojan y se vengan de las Peninas. Y luego las Anas también se llenan de amargura, de odio, de rencor contra sus cercanas. Ve a esta mujer que no era perfecta, pero es un buen ejemplo. Ella no se vengó de Penina, no se enojó contra el Cana, confió en la soberanía de Dios y acudió a Dios en oración. O sea, en términos del Nuevo Testamento, ella es un ejemplo de Romanos 12:17. Ella no pagó mal por mal, ella pagó bien por mal. Ella es un ejemplo de primera de Pedro 2:23, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Ella es un ejemplo, hermanos, de lo que Dios manda en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Vean cómo esta mujer es una creyente en Dios y tenía todo en contra, pero no por eso se vengó ni se llenó de amargura. Y quizá tú estás en esa posición ahora y sí te estás llenando de amargura y sí te estás vengando contra alguien. ¿Sabes qué? El soberano Jehová de los ejércitos no te puede bendecir como tú anhelarías, porque tú no estás siendo sumisa ante el soberano. En este pasaje estamos viendo la lección de que el soberano bendice al sumiso. Ana no se vengó, Ana confió en el soberano. Todo estaba en contra de ella, piénsalo un momento. La sociedad en contra de ella. Su familia, al menos Penina y sus chamacos, que me imagino que también le hacían daño.
su salud, ella misma pensaba que la esterilidad de ella era el obstáculo, o sea, todo estaba en contra, sociedad, familia, cuerpo, todo, pero aquí está, hermanos, sobre todo mujeres. Eso no fue pretexto para que ella, una mujer sufriente, no buscara al Señor. La única forma que un creyente responde a la aflicción es como Ana, orando, orando. No hay otra opción, hermanos. Algunos sufren y su respuesta es desánimo. Sufren y su respuesta, ya perdí mi primer amor, cuando ni significa eso, esa frase te la enseñaron mal. Cuando vienen tribulaciones, ya me desanimo, ya dejo de servir, ya dejo de asistir. Esto es vida espiritual. Sufres, oras y confías en el Jehová de los ejércitos soberano. Eso es lo que hizo Ana. No tenía pretexto y nosotros tampoco. Una vez más te lo digo, la única forma de responder en las aflicciones es confiando en el soberano. Pero miren, hermanos, vean su oración, por favor. Versículo siguiente, versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta es su oración, versículo 11. Miren, hermanos, yo veo ahí 5 características de la oración de Ana. Muy rápido te las explico. 5 características de la oración de Ana. Número 1, ella reconoció la soberanía de Dios. ¿Cómo inicia su oración? Versículo 11. Jehová de los ejércitos. ¿Te fijas? Este nombre está plagado en este capítulo 1, hermanos. Aún ella, cuando inicia su oración, le dice Jehová de los ejércitos. Número 1, ella usa este nombre porque reconoce la soberanía de Dios en su oración. Esa es la primera característica. Segunda característica de su oración, ella echó su carga sobre Jehová de los ejércitos o echó su carga sobre el soberano. Dice el versículo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. En términos de Salmo 55, 22, ella echó sobre Jehová su carga y él la sustentó. Es lo que dice Salmo 55, 22. Tercera característica de su oración, hermanos, esta me encanta. Ella fue humilde. Fue humilde. Mira otra vez la oración. Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu ¿qué? De tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva. ¿Sabes cuál es la palabra original esas 3 veces en un solo texto? Esclava, esclava, esclava. Soberano Jehová de los ejércitos, aquí está tu esclava. Si quieres oírme a esta esclava y si le contestas a esta esclava, Ana no está yendo a exigir, declaro que me des hijos. Ana no está yendo a reclamar, Ana está yendo sabiendo que se está parando ante el soberano y que su posición ante el soberano es de esclavitud. Esa es nuestra posición, hermanos, ante Dios. Nosotros ante Dios no debemos poner los pies sobre la tierra, debemos poner la nariz en el piso, humillados delante de Él, porque Él es Jehová de los ejércitos. Nosotros solo somos sus esclavos. ¿Cómo nos vamos con qué méritos nos vamos a acercar ante Él, hermanos? Si somos pecadores y solo por la gracia de Cristo, Él nos salva. Cuarta característica de la oración de Ana, ella pidió con fe. Ella pidió con fe. Dice, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Ella pidió con fe, hermanos. Es como dice el Señor Jesucristo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ella pidió con fe. Y tú pensarás, no, pero poca cosa, mira, hasta pidió el sexo, pidió que fuera hijo varón. No, qué especial. ¿Por qué no dijo, Señor, lo que tú quieras dar? No la juzgues. Es que entiéndelo dentro de los términos judíos de ese tiempo. Un hijo varón aseguraba la descendencia de la familia y de la tribu. Así que para un judío era importante tener un varón al menos para que la familia se perpetuara en sus descendientes. Ana pide varón no por capricho, pues, hermanos. Ana pide varón porque quiere que su familia sirva a Dios mucho tiempo más. Ella no está siendo motivada por el egoísmo, ella está siendo motivada por la gloria de Dios. Y quinta y última característica de su oración, mira lo que dice, la característica es abnegación.
Abnegación, versículo 11 al final. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Sabes qué quiere decir eso, Señor? Si tú me lo das, no me lo quedo, te lo regreso. Esto es abnegación, hermanos. Esto es abnegación. O sea, Señor, si me lo das, te lo devuelvo para servirte. Vean cómo Ana está pidiendo algo, nada en forma egoísta. Ella está pidiendo abnegadamente. Estas palabras que usa Ana de que no pasará navaja sobre su cabeza no es que iba a ser un greñudito, sino que según número 6, alguien que tenía esas características es porque era un nazareo. Y nazareo significaba alguien consagrado al servicio de Dios. Este Samuel, cuando nace, fue nazareo porque su mamá se lo había prometido hacia Dios. Vean, hermanos, ella está pidiendo no egoístamente, sino abnegadamente. Como dice Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero aquí Ana no estaba pidiendo mal, estaba pidiendo bien. Aquí tenemos las 5 características, hermanos. Dios no responde oraciones egoístas. Dios no responde oraciones altivas, orgullosas. Aquí la de Ana fue todo lo contrario. Pero miren, hermanos, ella orando con todo su corazón, ella derramando su alma delante de Dios, ella orando una oración doctrinalmente perfecta. Y vean lo que pasa en el siguiente versículo 12, la acusan de borracha. Mire versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Versículo 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Hermanos, qué terrible. La mujer está derramando su corazón delante de Dios y el líder espiritual, sumo sacerdote, la tiene por ebria. Esto nos dice muchas cosas, hermanos. Mucho. Primero, nos dice que ebrios llegando al tabernáculo era común. Era común. Era algo que pasaba continuamente. O sea, si quieres saber, ahora, ¿recuerdas qué tiempo es? Periodo de los jueces, el peor periodo de Israel. Si quieres saber una señal de que la sociedad está podrida, es cuando llega gente borracha queriendo buscar a Dios a un templo. Aquí tenemos en los periodos de los jueces el peor tiempo y Elí la toma por borracha porque eso pasaba continuamente en el tabernáculo. Gente borracha llegaba. Y Elí la ve y dice, oh, otro borracho, vamos a tener que sacar una hebre. Y le dice, ya digiere tu vino, en otras palabras, vete a tu casa a que pasen los efectos del vino. Ya vete a tu casa. Hermanos, aquí tenemos una acusación muy fea. ¿Por qué sucedió esto? Muy fácil. Escucha, Elí, el sumo sacerdote, no tenía el discernimiento espiritual para discernir la necesidad de un alma. No lo tuvo. La acusó de borracha cuando era una mujer necesitada. Por eso, Ana responde. Y vean cómo responde Ana. Yo no sé qué hubieras hecho tú si te dicen borracho y tú estás orando. Pero ven lo que hizo ella. Versículo 15 dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, le habló con respeto. Yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Se pone a explicarle, hermanos. Se pone a explicarle. En vez de que le digo, oye, ¿qué te pasa? Debes ayudarme, tú eres el sumo sacerdote. Vine a pedir ayuda a Dios y me tomas de borracha. Deberías echarme la mano. Hay muchos pastores, ¿verdad? Hacemos mala labor. Elí debió haberla ayudado, pero ella no le respondió así. Ella le dijo, Señor mío, respeto. Yo soy una mujer atribulada. Y le explica, he derramado mi alma delante de Jehová. Versículo 16, no tengas a tu sierva por mujer impía, porque la ebriedad es impiedad, hermanos. Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. En otras palabras, Ana le está diciendo, estoy aquí no por borracha, estoy aquí por atribulada. Estoy aquí orando, no estoy aquí alcoholizada. La respuesta de Ana, hermanos, a Elí, nos deja ver su piedad, nos deja ver que no ofendió a Elí, nos deja ver que ella amaba al Señor. Ahora, ya tenemos el cuadro completo. En esta historia, fuera de Ana, tenemos 2 hombres y una mujer. Elcana, Elí y Penina. Los 3 estaban contra Ana. Velo, piénsalo. Elcana la ofendió al tener otra esposa.
Penina la ofendía rivalizando. Y Elí la toma por borracha. Todos los personajes de esta historia estaban en contra de Ana. Todos. Menos el soberano Jehová de los ejércitos. Ana tenía todas las de perder y así estamos muchas veces nosotros, hermanos. Todo está en contra, todo es contracorriente y ahí te dejas llevar. Ve aquí a Ana, un ejemplo de una mujer que confió en el soberano Jehová de los ejércitos. Aunque Elcana la dañó, Penina la entristeció y Elí la tuvo por ebria, escucha, Dios la consoló. Toda mujer que sufra por un esposo, por una iglesia, por amigos que no la comprenden, siempre tendrá al lado a un Dios que la consuela. Si eres sumisa a ese Dios. Qué hermosa historia de Ana. Miren cómo termina, versículo 17. Elí la bendijo. Miren, de un extremo a otro, 17. Elí respondió y dijo, ten paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Sí, que Dios te conteste. Pensé que estabas borracha, que Dios te bendiga. Es básicamente lo que le está diciendo. Que Dios conteste tu petición. Elí le da una bendición y en ese momento, hermanos, vemos que a Ana le sirvió. Versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Vean qué cambio. Aquí tenemos un cambio drástico de la tristeza de alma, del corazón afligido, ahora a un corazón descansado. ¿Cuál fue la diferencia, hermanos? Yo creo que dos cosas. Número uno y principalmente la oración de descanso en Dios. Y número dos, yo creo que así fue. Yo creo que así fue porque lo veo ahorita. Segundo lugar, las palabras de ánimo, de bendición que Elí le dijo, también consolaron a Ana. O sea, primero le dijo borracha, pero luego le dijo que el Señor te bendiga y te otorgue esa paz. Creo que esas palabras animaron a Ana, porque lo que dice ella a continuación, versículo 18, hay que tu sierva gracia delante de tus ojos. Se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Esto es como entre iglesia deberíamos hacer, hermanos. El animarnos los unos a los otros, el alentarnos unos a otros para que nuestro gozo persevere. Aquí tenemos la respuesta de Dios por fin. Versículo 19 dice, y levantándose de mañana, versículo 19, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Bueno, nos dice algo, hermanos, importante. Regresan a su casa, adoran, regresan a su casa y dice que ellos vuelven a tener relaciones, pero lo importante es esto. Si hubo otra vez una unión matrimonial, regresando, es porque Ana no tenía ningún rencor contra Elcana. Piénsalo. A pesar de todo lo que había pasado, Ana no tenía ningún resentimiento contra su esposo porque pudo volver a estar con él. Y miren, hermanos, escucha. La situación de Ana no cambió al momento. No es como que oró a Dios y le dijo a Elí, yo estoy atribulada. Y Elí le dijo, espérame, aquí en el tabernáculo tenemos hijos para regalar. Ahorita te traigo uno en adopción. Ya, llévate a tu hijo feliz. No pasó eso, hermanos. La circunstancia no cambió inmediatamente. Ana se fue a su casa sin saber lo que iba a pasar, pero se fue contenta porque confiaba en Dios. Y luego, al confiar en el soberano, regresa a su casa, habla a su esposo, está con él, y como está con él y hace lo correcto, Dios la bendice. ¿Te fijas cómo el soberano puede bendecir, pero solo a los sumisos? Si tú estás rebelde, si tú estás desobediente, ¿cómo puedes esperar que el soberano te bendiga? No puede. No puede. En esta historia, hermanos, vemos el cumplimiento de la obra de Dios, versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. El nombre de Samuel hacía alusión a la respuesta de Dios, oída por Dios, Samuel. Vemos que Dios respondió a los 9 meses con el nacimiento de ese bebé. Hermanos, seguro que Ana brincó de alegría cuando supo esto y cuando nació. Pero escucha, la lección creo que principal es esta. Dios usa la aflicción para bendecir. No hay bendición sin aflicción de por medio.
pero debemos ser sumisos ante el soberano Jehová de los ejércitos. Es lo que hizo Ana. Sufrió, aguantó, soportó, obedeció, confió, se sometió, no se llenó de amargura, no se quejó, no se rebeló contra el Cana. Dijo, tú tienes dos, yo me voy por dos también, por otro, a ver quién gana, órale. Y fíjate, esas actitudes, miren, hermano, se llaman rebeldes. Aunque tú digas, pero este pues es injusto, ¿no crees que esto que Ana era injusto? ¿No crees que esto era realmente injusto? Y ve Dios a quien bendijo. Esta es la aplicación de Salmo 37, hermanos. Jehová exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Porque Dios bendijo a la justa. Dios bendijo a la piadosa. Siempre va a ser así. Aunque tenga que pasar por aflicción, Dios siempre va a bendecir si somos sumisos. Por eso estamos viendo dos maneras en que el soberano bendice al sumiso que te motivan a ser como Ana. La primera fue como el soberano respondió la oración de Ana, versículo 1 al 20. Y damos el segundo, que es muy breve. Número 2, el soberano recibió la adoración de Ana. El soberano recibió la adoración de Ana, versículos 21 al 28. Comencemos del 21, dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. O sea, nace Samuel, Samuelito, vamos a decirle, nace Samuelito y ahí va Elcana otra vez a adorar a Silo, como cada año. Pero miren, aunque él seguía adorando a Dios y seguramente estaba contento Elcana, Ana dice, yo no subo. Versículo siguiente, versículo 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. La idea de Ana era correcta, dice, yo voy a destetar al niño, ya que lo destete, lo subo y lo entrego como lo prometí. Los judíos de ese tiempo, hermanos, destetaban a los hijos entre los 2 y 3 años de edad. Así que cuando llevan a Samuelito al templo, era máximo un niño de 3 años cuando lo entrega. Esos 3 primeros años lo tuvo su mamá y esos 3 años no subió a Silo, no subió a Silo, no subió a Silo hasta que se cumplió, le destetó y ella ahora está lista para adorar. Pero mira, versículo 23, hay un ejemplo hermoso, versículo 23. Y Elcana, su marido, le respondió, anótate esta, hombre, anótate esta. Haz lo que bien te parezca. Anótate esa para decírsela a tu mujer. Si no es algo pecaminoso, dile a tu esposa, haz lo que bien te parezca. Aquí tenemos como que aún Elcana ha cambiado. Aquí tenemos como que aún Elcana más sensible y dándole la razón, sí, haz lo que tú quieras, está bien, te apoyo. Esa frasecita se la tendrías que aprender Elcana y yo también, hombres que estamos aquí. Y no el de, hazle como quieras. No esa forma. Esta forma, versículo 23, haz lo que bien te parezca. Y mira lo que sigue. Quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. O mejor traducido, solamente que cumplas a Jehová tu palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Versículo 24, hermanos. Aquí tenemos lo que sucedió. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, claro, era un Samuelito de 3 años máximo. Aquí está, hermanos, la presentación de Samuel en el tabernáculo. Quiero que veas esto, hay mucho allí. Te lo voy a tratar de sintetizar, pero hay muchísimo allí. Después de que espera 3 años, ahora sí, Elcana y su familia con Ana y Samuelito suben. Recuerda, Elcana tenía que subir del perrigor, pero la familia no tenía que subir, por eso ella pudo esperar 3 años hasta que lo destetó. Y cuando va a adorar, versículo 24 que acabo de leer, conforme a Números 15, eso es lo que decía Números 15, llevando una ofrenda para gratitud a Dios, es lo que tenemos ahí en versículo 24. Solo que te voy a decir es, cuando una mujer como Ana quería dar gracias a Dios, en este caso por una petición contestada, Números 15 dice que tenía que llevar un becerro. ¿Cuántos llevó ella? 3. Números 15 dice que cuando esa ofrenda se presentaba tenías que dar una décima parte de un efa de harina. ¿Cuánto dio ella? El efa completo. No una décima, completo.
Y Números 15 decía que esa ofrenda tenía que llevar 1/4 de hin de vino. Eso es como unos 4 litritos nada más. ¿Y qué dice que llevó Ana, hermanos? Una vasija, mejor el hebreo, un odre. Y los odres andaban entre 20 y 40 litros. Ana fue magnánimamente generosa en su ofrenda, hermanos. No solo porque podían pagar, porque tenían solvencia, sino porque su corazón estaba rebosando de gratitud a Dios. Ve este ejemplo. No un becerro, 3, no una 10ª parte, el efa entero, no 1/4 de hin. Llevo los 40 litros de vino para agradecerle al Señor. Ella estaba totalmente agradecida y fue generosa con Dios. Cuando Dios contesta la petición, la reacción de adorarle debe ser generosa. Terminamos, hermanos, versículo 25 le presenta y dice, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Es la presentación, versículo 26, y ella dijo, oh Señor mío, misma frase del versículo cuando la tuvo por ebria. Vive tu alma, esto es un juramento, te juro que, lo que sigue, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando. Actual tiene que decir eso porque habían pasado 4 años. Dice, quién sabe si este hombre se acuerda, a lo mejor él es el ebrio, ¿verdad? Le voy a decir, hace 4 años te juro que yo fui la que vino aquí y estuve orando y me tuviste por ebria. Por este niño oraba, versículo 27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Aquí Ana, hermanos, da un testimonio. Esos 2 versículos 26 y 27 son un testimonio de la obra de Dios que Ana le dice a Elí. Elí no dice nada, qué bueno, mejor que se quedara callado. Pero el testimonio de Ana es como lo que dice Salmo 30:11, has cambiado mi lamento en valle. Ana había dejado la tristeza de los versículos anteriores y ahora estaba llena de gozo. Y finalmente, hermanos, Ana consagra a su hijo. Versículo 28. Yo pues lo dedico también a Jehová. Oh, mejor traducido, lo he cedido a Jehová. Yo pues lo he cedido a Jehová. También todos los días que viva será de Jehová. Y adoró a Jehová. Aquí tenemos a Ana adorando y cumpliendo su promesa. Ella se lo cedió a Dios, no se lo quedó, hermanos. Tú dirás, pero el siguiente pasaje dice que Dios le dio más hijos. Sí, pero ella no lo sabía tampoco. Ella, hermanos, adoró y el Jehová de los ejércitos recibió su adoración. Ella fue sacrificial en su adoración, dio más de lo que tenía que dar. Escucha esto, este es el punto final. Como Dios la bendijo, la bendición que Dios le dio, ella se la regresó a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Las cosas que Dios te ha dado es para que tú se las regreses, para glorificarlo. Las cosas que Él te ha bendecido no es para que te las engolosines. Las cosas que Dios te dé es para que se las vuelvas a regresar en honra, gratitud, alabanza o utilidad para servir a los demás. En este caso de Ana fue total. Le cedió a Dios a su propio hijo. Qué corazón tan amoroso de Ana hacia Dios. Dedícale a Dios lo que Él te da para que Él lo use. Es la idea aquí. Los problemas familiares, físicos y sociales no fueron excusa para que Ana dedicara a su hijo. Las adversidades y el pecado que la rodeó de las demás personas no afectaron su adoración. La Biblia dice que Dios recibió a ese hijo. Dios recibió a Samuelito, versículo 28, y adoró allí a Jehová. Dios recibió a ese niñito porque recibió a esa mujer. Y convirtió a ese niño en un gran siervo. Por cierto, aquí hay una aplicación muy hermosa. Hermanos, seas hombre o mujer, pero sobre todo mujer. Valora los hijos que Dios ha puesto en tus manos. O valora los hijos que Dios pondrá en tus manos. Dedícaselos. Tú dirás, entonces, ¿por qué mis hijos no son dedicados al Señor? ¿Por qué mis hijos no son consagrados al Señor? Aquí lo estás viendo. Madre sumisa trae hijos consagrados. Madre sumisa trae hijos consagrados. Madre rebelde trae todo lo contrario. Examínate y ve cómo aquí tenemos al soberano bendiciendo al sumiso. No hay de otra, siempre es así. Que Dios nos ayude a ser como Ana, que Dios nos ayude a confiar en el soberano, a dedicar al soberano lo que Él nos da, a consagrar nuestras vidas y las bendiciones que nos ha dado
usarlas para su gloria. En el capítulo 2 veremos un poco más próximas semanas, si el Señor permite. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tenemos la bendición de conocer a Jehová de los ejércitos, nuestro amado Señor Jesucristo. Él es soberano. Y en esta porción vimos, Señor, cómo Él bendice a los que son sumisos y hace milagros hacia los sumisos. El pecado de otros no es excusa. El sufrimiento nuestro no es excusa, Señor, para no obedecerte, para alejarnos, para desanimarnos. Señor, perdónanos porque somos bien egoístas. Somos bien mirando solo por nosotros. No vemos por tu gloria, Señor. Pensamos que tú estás para servirnos y no entendemos que nosotros estamos para servirte, que somos tus esclavos. Perdónanos porque nos desanimamos de que no vemos tu mano obrando como quisiéramos, Señor, pero pues tú no nos ves a nosotros sumisos. Señor, tú no puedes bendecir al rebelde. Tú no puedes bendecir al que desconfía, al que se venga, al que responde, al que ofende, al que se desanima. Señor, aquí nos muestras el ejemplo de Ana, como ella, con una mujer piadosa y sumisa, y aunque ella no sabía lo que iba a pasar, tú le diste bendición a manos llenas. Padre, haznos sumisos como ella. Líbranos de ser como Elcana, su pecado, o Penina en su pecado, como Ailí en su pecado. Líbranos, y aunque sí somos muy parecidos, perdónanos y ayúdanos, Señor, a ser también como Ana, que aunque imperfecta también, ella a quien glorificó fue al Señor Jesucristo y nosotros es lo que queremos hacer. Padre, te amamos, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo bendito. Amén.